Estamos llegando a la plaza de San Pedro. De ahí se erigen estas columnas que habla de la pompa del mundo católico, ¿no? Particularmente del Vaticano, que ha hecho, cierto, de la opulencia un instrumento de fe, aunque no lo es. ¿Qué hay de Cristo en este lugar? O sea, muchos como yo, que somos creyentes en Cristo, estamos acá para conocer un lugar histórico más que un lugar de fe. Conocer un lugar histórico donde se erige, ¿cierto?, una de las religiones más preponderantes e importantes del mundo, como es el catolicismo, a través de sus papas y de su historia. Es increíble estar acá, sí, sin duda. La paradoja de la riqueza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, nos dice Jesús ahí en Mateo capítulo 5. Cristo, sin lugar a duda, que inauguró su ministerio público proclamando la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Pero este no era un llamado al romanticismo de la pobreza material, sino simplemente una declaración revolucionaria. El reino de Dios pertenece a quienes reconocen su dependencia total y absoluta de Él, despojándose del orgullo y la autosuficiencia y la vanidad y el ego. Ahora, en este contexto, Cristo habría contemplado los salones dorados del Vaticano, que es donde vamos a entrar un rato más, preguntándose si tales esplendores conducen al espíritu de humildad que Él nos predicó, o si más bien alimentan la vanidad y el poder terrenal que contradice la esencia misma del Evangelio. Y al contemplar hoy, en este video que estoy haciendo desde acá mismo de la Plaza San Pedro, nos surge, sin lugar a duda, una pregunta. Es una pregunta inevitable. ¿Puede la opulencia material ser compatible con la pobreza de espíritu que Cristo nos predicó ahí en Mateo? Ahora, esta tensión no es nueva. Ha acompañado la iglesia cristiana desde que Constantino legalizó el cristianismo allá en el siglo IV después de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Constantino? Transformó una fe de perseguidos en religión del imperio. Y eso ya nos lleva a otro tema. Pero el contraste con las enseñanzas originales de la fe cristiana, pura y santa, sin denominaciones. Ahí no habían bautistas, no habían metodistas, no habían presbiterianos, no habían pentecostales. Y Jesús sobre esto, y la pluma de Mateo, y acá en el capítulo 6, de los versos 19 al 20, Jesús nos dice: no os hagáis tesoro en la tierra, porque la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan sin hacer los tesoros, dice, en el cielo, donde la ira y el pollín ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, nos dice Mateo. Jesús de Nazaret vivió y enseñó la simplicidad radical. ¿Qué es lo que hace Jesús? Estableció, creo yo, una clara dicotomía entre los tesoros terrenales y las celestiales. Él decía que es más fácil, acordémonos de ese texto, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Él declaró estas palabras. Y sus apóstoles abandonaron todo para seguirle. Pedro, considerado el primer papa para el mundo católico,
Era un pescador sin posesiones. Y esta pobreza voluntaria contrastaba deliberadamente con los templos dorados del paganismo romano de aquel entonces. Y ante los tesoros del Vaticano, Cristo habría, creo yo, recordado su enseñanza sobre la imposibilidad de servir a dos señores, Dios y la riqueza, los bienes terrenales, creo yo. Creo que el Vaticano actual, con sus tesoros artísticos valorados en miles, pero miles de millones de dólares, sus ornamentos de oro, sus tapices preciosos y su arquitectura grandiosa, parece representar exactamente aquello contra lo que Cristo predicó. Creo que los primeros cristianos se reunían, como veíamos ayer, en casas sencillas, catacumbas y lugares ocultos, no en palacios de mar. Y la defensa institucional que el Vaticano argumenta que estas riquezas constituyen el patrimonio de la humanidad, que las obras de Miguel Ángel, Rafael y Bernini trascienden lo material para elevar el espíritu hacia lo divino. Se presenta la belleza como un camino hacia Dios, siguiendo entonces la tradición patriótica cristiana. Creo yo que, sin embargo, Cristo había recordado que el verdadero templo de Dios está hecho de piedras preciosas, sino que reside en el corazón humano. Esto, sin lugar a dudas, está en el corazón humano. Cuando expuso a los mercaderes del templo, ahí en Juan capítulo 2, él no protestó contra la belleza del edificio, sino contra su comercialización, y la pérdida de su propósito espiritual. Yo creo que habría preguntado estos tesoros que ustedes ven acá acercan realmente las almas a Dios, o se ha convertido en un que distraen de la verdadera adoración, el espíritu de verdad, como dice Juan 4:24. Ahora, yo
Yo creo que aquí hay un alejamiento de la ortodoxia primitiva. Todos los que habéis creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y decía que lo repartían a todos según su necesidad y la necesidad de cada uno. La iglesia primitiva La iglesia primitiva se caracterizaba por la comunión de... Ellos compartían los bienes y la sencillez litúrgica y la proximidad clara con los pobres. Los padres de la iglesia primitiva, como Juan Crisóstomo, condenaban duramente la acumulación de riqueza. No adornen el templo, ignoren al hermano necesitado, advertía Juan Crisóstomo. Cristo habría reconocido en esta descripción de los hechos el cumplimiento de su mandamiento del amor fraternal. Grandeo.
Este es el lugar, sus misas, el escenario donde el papado hace sus misas, sus discursos. Nos habla de los sumos pontífices máximos que han estado desde, según ellos, desde el año 64-67, de la puerta de San Pedro hasta el último, que es el año 1846, donde Gregorio XVI. Como decía recién, creo que Cristo habría identificado esta idolatría institucional, porque creo que la misma tentación que enfrentó en el desierto cuando Satanás le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, en Mateo capítulo 4. Creo que el Vaticano como Estado temporal representa esta tensión. No olvidemos que Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, ahí en Juan capítulo 10. Sin embargo, la iglesia se convirtió posteriormente en reino terrenal, con diplomacia, con finanzas, con pompa, con finanzas internacionales y con poder político en todo el mundo. Cristo, yo creo que habría preguntado: ¿puede servirse simultáneamente a Dios y a los intereses geopolíticos sin caer en la idolatría del poder? Creo que aquí estamos viendo una ceguera espiritual, sin dar a duda. Pero hablemos un poquitito de la ceguera ante el sufrimiento contemporáneo. Jesús dice: ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí en Marcos capítulo 8. Mientras los pocillos vaticanos, mientras el recorrido que estamos haciendo por estos lugares, ¿cierto?, del Vaticano, por estos lugares aquí, estos pisos, que me imagino cuántos millones de dólares costarán esto. Por tanto, mientras estos pasillos del Vaticano brillan con oro y mármol, saben ustedes que millones de cristianos enfrentan persecución, pobreza extrema, y muchos son abandonados, y muchos son matados por su fe. Entonces, qué paradoja la que tenemos acá, qué paradoja.
Ya casi al finalizar esta entrada acá a la Basílica de San Pedro, leo, cierto, que hablaba Dios de la pobreza extrema que algunos cristianos tienen y el abandono de la iglesia. Y los recursos destinados a mantener el esplendor papal podría transformar, ¿cierto?, vida, podría transformar personas, podría construir hospitales, alimentar hambrientos. Esta es quizás la crítica más devastadora, la insensibilidad ante el sufrimiento cuando en nombre de la belleza sagrada, ¿cierto?, dejamos atrás de nuestra consagración aquí. Creo yo que habría recordado la parábola del rico y Lázaro, ahí en Lucas capítulo 16, que todos la conocemos, donde el rico vestido de púrpura y lino fino, que banqueteaba espléndidamente cada día, ignoraba el pobre cubierto de llagas en sus puertas. Creo que habríamos preguntado qué diferencia hay entre aquel rico insensible y una institución que mantiene tesoros incalculables mientras sus hermanos sufren de hambre. La verdadera ganancia del mundo no está en acumular artes y arquitectura, mis queridos amigos, sino en ganar almas para el reino de Dios, predicar el Evangelio mediante el amor práctico y sacrificial. Ahora quiero hacer un llamado quizás un tanto difícil de hacer, pero quiero hacer un llamado a la conversión institucional. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ahí Mateo capítulo 16, el primero versículo 24, si mal no recuerdo. Creo que la verdadera ortodoxia cristiana no recibe la magnificencia arquitectónica, quedé sorprendido por la cantidad de mármol, por la cantidad de estructuras, por la cantidad de opulencia, ¿cierto?, que se ven ahí. Pero creo que la verdadera adoración consiste en la fidelidad al Evangelio. Una iglesia auténticamente cristiana debiera caracterizarse primero por la simplicidad material, desprendiéndose de lujos innecesarios. Y fíjense que esto lo vemos en algunas iglesias en mi país, acá en Chile, donde los lujos, pantallas LED y todo esto que muchas veces vemos en iglesias o megas iglesias, ni hablar de estas megas iglesias, por ejemplo la de Fernando Chaparro en Chile, del famoso apóstol Billy Bunker. Creo que nada se compara. Creo que si comparamos la opulencia que hay en estas iglesias que se dicen ser protestantes, evangélicas, no hay ninguna diferencia, porque ambas adoran el dinero sobre la adoración a Dios. Ambas adoran el elitismo sobre la complicidad que debiera existir en la gente pobre. Entonces, Cristo no habría dicho que no tenía dónde recostar la cabeza, me acuerdo de ese versículo ahí en Mateo capítulo 8. Luego, una proximidad, otra característica de la iglesia, una proximidad a los pobres. Una proximidad a los pobres, creo yo, que es presencia real en los márgenes de la sociedad. Es presencia real de Cristo. Y que quizás como Cristo, que vino a predicar buenas nuevas a los pobres, nos dice Lucas capítulo 4. Luego creo que hay una transparencia financiera, rendición de cuentas sobre el uso de los recursos. No sabemos cuánto lo que gasta el Vaticano. Y Pablo nos enseñó sobre la mayordomía fiel, ahí en 1 Corintios capítulo 4, verso 2. También creo que debe haber una humildad institucional, que no hay muchas veces en algunas iglesias protestantes. Ahora, muchos buscan el reconocimiento
de errores y búsqueda de perdón, ¿cierto? Imitando a Cristo, que, como nos dice su palabra, se humilló a sí mismo. Ahí en Filipenses capítulo 2, verso 8, nos dice Pablo. También un servicio desinteresado. Y creo que debiera haber prioridad del mensaje sobre la institución, recordando que Cristo no vino para ser servido, sino para servir, nos dice en Marcos capítulo 10, versículo 45. Creo que Cristo habría llamado a los líderes del Vaticano por teléfono, a través de, no lo sé, y le habría llevado al mismo desprendimiento que exigió el joven rico. Vende todo lo que tienes, entrégale todo y dado a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, le habría dicho Cristo a esta gente que vive aquí. Mateo capítulo 5. Ya quiero hacer una reflexión final antes ya de retirarme de este lugar y dejar este video. El Vaticano representa una de las paradojas más profundas del cristianismo. Sí podríamos llamarle cristianismo. Como una fe nacida en la pobreza y la marginación, quizás. Pero sin embargo se transformó lamentablemente en el símbolo del poder y la opulencia, que es lo que vimos el día de hoy. Y esta tensión no se resuelve ignorándola, sino enfrentándole honestamente, como creo que lo estoy haciendo en este video, que puede ser censurado. Cada visitante del Vaticano debe preguntarse, ¿qué habría pensado Jesús de Nazaret? De estos salones dorados, de esta opulencia, de esta riqueza. ¿Habría encontrado aquí el reino que predicó, o precisamente aquello que vino Cristo a denunciar? Creo que la grandeza de una fe no se mide por la magnificencia de sus templos, sino, creo yo, con una absoluta claridad de la capacidad de transformar corazones y sociedades más justas, que vean la misericordia de Dios y el amor del Señor. El Vaticano debe, creo yo, ser juzgado no por sus tesoros artísticos, porque son hermosos, hay que reconocerlo, sino por su fidelidad al mensaje radical del carpintero de Nazaret, que proclamó con bienaventurados a los pobres de espíritu. Y creo que la verdadera reforma no consistiría en destruir el patrimonio artístico, porque efectivamente es para la humanidad, sino en subordinarlo completamente al servicio de los más necesitados, transformando el símbolo del poder eclesiástico en testimonio de la quinosis cristiana, que es el vaciamiento de sí mismo por amor ya finalmente a la humanidad. Y pues bien, quizás la última reflexión es la consagración auténtica versus el teatro, ¿cierto?, de la religiosidad. Pablo dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí Romanos capítulo 2. La esencia del cristianismo radica en vivir vidas verdaderamente consagradas a nuestro Señor Jesucristo, entregadas completamente a su voluntad y al servicio de la membresía de los hermanos. Y esta consagración, amados hermanos, esta consagración auténtica se manifiesta en la renuncia diaria a uno mismo, en la búsqueda constante de la santidad, en el amor práctico hacia los necesitados y la humildad que reconoce la propia pequeñez ante la grandeza divina. Sin embargo, amados hermanos, al observar ya final, alejándonos de la plaza de San Pedro, al observar el Vaticano, resulta, creo yo, difícil percibir estas marcas distintivas que la Biblia nos entrega de la consagración genuina que debe existir en todo creyente y en toda institución. En lugar del sacrificio vivo que Pablo describe, encontramos liturgias teatrales, donde la pompa externa parece haber sustituido la transformación, esa transformación interna que Dios quiere de nosotros. En vez de la sencillez franciscana o las autoridades de los pobres del desierto, observamos vestiduras de sedes, como lo estoy mostrando un poquito más, ornamentales de oro y ceremonias que recuerdan más a las cortes imperiales que el aposento alto donde Cristo
instituyó la Eucaristía.